Hola, seguimos con nuestro curso de programación básica con el lenguaje de programación Go, ¿no? Nos habíamos quedado dentro de las estructuras de control a ver a los ciclos o repetitivos, ¿no? Vamos a definirlo un poco primero antes de ver los ejemplos. Entonces tenemos que los ciclos o estructuras repetitivas en programación permiten ejecutar un bloque de código varias veces sin necesidad de escribirlo repetidamente, ¿no? Su función principal es automatizar tareas repetitivas, haciendo el código más corto, ordenado y eficiente. ¿Cómo funciona? Normalmente un ciclo se ejecuta mientras se cumpla una condición, un while, o durante un número determinado de repeticiones, un for. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, ahí teníamos, ¿no? Aquí les estoy dejando una definición corta. Un for cuando sabes cuántas veces repetir, un while cuando repites mientras se cumple una condición, ¿no? Entonces vamos a empezar con un ejemplo básico de for primero. Entonces tenemos, por ejemplo, qué pasaría si nosotros queremos listar unos números simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un for clásico sería for i, normalmente se utiliza la variable i. Recuerden, dos puntos, la forma inferida, que comience en 1 y que sea menor o igual a 5, ¿no? Entonces tenemos aquí dentro del for un fmt, vamos a imprimirlo, de nuevo llamarlo, ahí está. Y lo único que va a hacer este ciclo for es repetir hasta o repetir, como dice aquí, sabes cuántas veces repetir, ¿no? Si yo quiero hacer un listado que sea el límite, por ejemplo, yo quiero del 1 al 5, entonces puedo utilizar un for clásico simplemente, ¿no? Una variable inferida i 2 punto igual a 1, o sea que la i sea 1 y hasta que i sea menor o igual a 5, o sea va a imprimir esto 5 veces, ¿no? Iteración número i, a la primera va a valer 1, la segunda 2, 3, 4 y hasta que llegue a 5 se va a detener el código, o sea, va a dejar de repetir. Otra cosa que quizás no te expliqué muy bien en las estructuras de control cuando estábamos viendo if, si se dieron cuenta, is o switch, se apertura y se cierra un bloque, ¿no? Por eso es de las estructuras de control, parte de la estructura de control. Esto define que dentro de este bloque se identa el contenido y se define que este bloque es parte de esa condición, ¿no? En este caso también del for. Quiere decir que este contenido o esta instrucción va a ser parte del ciclo, por eso es que está dentro del ciclo y la forma de mostrarlo es identándolo, ¿no? Corriéndolo un poco a la derecha. Entonces, como es curso de programación básica, de repente me olvidé tocar ese punto, ¿ya? Mientras esté en una estructura de control hay que respetar los bloques y el orden, ¿no? En este caso la indentación, porque hay lenguajes de programación como Python, por ejemplo, que no te aperturan ni cierran bloques, solo dependen de la indentación, así que hay que tener eso presente, ¿no? Como su sintaxis varía de acuerdo al lenguaje de programación, es tener presente eso también de una vez. Muy bien, vamos a ejecutar este simple código. Vamos a poner, ¿no? Go room main.go y tenemos simplemente nuestro código, ¿eh? Se ejecutó rapidísimo. Iteración número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque nosotros le hicimos que empiece en 1 y termine en menor o igual a 5, operadores que hemos visto. ¿Qué pasa si yo le pongo menor a 5? Si yo le pongo menor a 5 va a llegar hasta el 4. Ahí está el 4. O no, lo normal que a veces se hace es que empiece en 0. ¿Qué pasa si empieza en 0 y que sea menor a 5? ¿Cuántos valores van a salir? Van a salir 5 valores. ¿Por qué? Porque va a considerar el 0. Ahí está, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están los 5 valores considerando el 0. Entonces, ese es un for clásico, normal, que se hace aquí, en este caso en Go. Hay variantes, por ejemplo, en Python hay varias variantes del for y también del while. Aquí una sorpresa que en Go no existe realmente el while. Hay un for que se comporta como el while. Vamos a ver eso ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando queremos establecer un contador? Un contador es como suena, ¿no? Un número que va contando los números de veces de una acción, por ejemplo. Vamos a definir un contador simple. Por ejemplo, vamos a definir contador, dos puntos, igual. Vamos a definirlo en 0 o en 1, vamos a definirlo en 0, en 0. Y vamos a hacer un for, contador. Mientras contador sea menor a 5, dos puntos, me faltó aquí, ya. Mientras el contador sea menor a 5, quiere decir que igual que el anterior, vamos a hacer del 0 al 4, imprime contador, y es importante, también no me ha explicado esto, voy a hacerlo primero de la forma para que ustedes lo entiendan. Esto es como contador, va a ser igual a lo que tiene contador más 1. Quiere decir que contador, ¿cuánto vale? Contador vale 0.
Entonces aquí lo que yo le digo, vamos a poner bien esto ahora sí, lo que yo aquí le digo es que simplemente 0 más 0 va a ser igual a 0 más 1. Entonces ahora va a valer 1. Igual, de nuevo viene el ciclo. Recuerden, el ciclo es repetitivo, ¿no? Todo este bloque de código que está dentro del ciclo se va a repetir. De nuevo imprime y contador lo suma de nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo es su resultado. Y tenemos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero desde el 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el contador empezó en 0. Quiere decir que la primera vez que se imprimió valió 0, pero ya se acumuló el siguiente valor, el 1. Entonces la segunda vez que se imprima va a valer 1 y así sucesivamente hasta que llegue hasta 4. Imprime 4, luego va a aumentar el valor aquí a 5, pero ya no va a cumplir la condición, el while. Bueno, esto normalmente era un while. Aquí lo sustituí por un while en otro lenguaje de programación y funciona igual. Aquí no tengo el ejemplo está en mi máquina virtual ahora que me acuerdo del curso anterior que estábamos viendo del torneo. Ahí teníamos todo en un while, ¿no? Y también el Pygame nos tenía todo en while. Pero es igual, simplemente aquí en Go no utiliza while, pero esto es por eso bien claro que dice que simulando un while simulado con for es lo que hace Go. Pero aquí simplemente reemplazarían el for por un while y se ejecutaría exactamente lo mismo. La lógica sería la misma, entonces simplemente todo lo que esté dentro del while, o en este caso este for, se va a repetir, ¿no? Entonces estoy haciendo mientras aquí prácticamente, mientras cumple esta condición, se va a repetir esto. Mientras que aquí le doy un para, ¿no? Desde for para hasta un límite, ¿no? Por ejemplo, desde 0 hasta menos 5, ¿no? Puedo hacer números más largos y todo lo demás, no hay problema. Entonces, esa es más o menos la diferencia. Ahora, para que les quede bien claro esto del contador, un contador es simplemente una variable donde su valor va incrementando en 1. Esta es la forma normal para que ustedes la entiendan, pero esta de acá es la forma simplificada. En vez de poner de nuevo la palabra contador, hacemos que contador más igual 1. Más igual, ¿no? Ahora sí. Entonces, es lo mismo que poner contador va a ser igual a contador más 1. Simplemente le estoy diciendo que incremente su valor en 1. Muy bien, otra variante que podemos hacer es un infinito, ¿no? ¿Qué pasa si yo no le pongo un límite? Si yo hago algo como un for que imprima algo, pero no le doy una condición. Voy a hacer que el programa, voy a tener que yo pararlo a la fuerza del programa para que no se cuelgue el PC. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo solo hago un for? Aquí recuerden, estoy imitando un while, un mientras, pero no le estoy poniendo una condición para que se detenga, ni un punto de entrada, ni un punto de inicio o un punto de fin. Solo estoy haciendo un for, hola, hola, hola. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren, no se detiene, sigue, ahí internet sigue imprimiendo. Tengo que detenerlo yo, ¿ves? O si no, nos va a salir de la memoria. Entonces hay que tener cuidado bastante con este tipo de for. Cuando no le ponemos un límite, siempre tiene que haber una forma de detenerlo. Otra forma de detenerlo, por ejemplo, es aquí poniendo una variable usando un booleano que empiece, por ejemplo, en true, y dentro del ciclo del código, con un condicional de acuerdo a un valor ingresado por el usuario, cambiarlo a false, y entonces ahí se va a detener. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, este es un for, sería un for infinito, o un while infinito, vamos a poner infinito. Y vamos a pasarlo por alto para que esto no se vuelva a ejecutar, solo esta manera de prueba, y que tengan cuidado con ese tipo de declaración. Muy bien, entonces otras variantes que tenemos, como aquí solo en Go vamos a usar for nada más, otras variantes con el for, ¿no? Sino que tenemos for que se comporta como while. Pero es importante, como es un curso de programación básica, que lo tengan consciente, que en casi todos los lenguajes de programación van a encontrar for igual, incluso variantes de while. Hay do while en algunos lenguajes de programación, como hay while y do también. Entonces, para que lo tengan como referencia, que hay más variantes, pero siempre normalmente va a encontrar for igual. Por ejemplo, en lo que es Python, va a encontrar variantes de for, range, el for normal como ustedes lo ven, y otros tipos de variantes, ¿ya? Solo que lo tengan, normalmente son estos conceptos. Cuando sabes cuántas veces repetir, un for. Cuando repites mientras se cumple una condición, un while. Solo que en Go, en vez de utilizar un while, la palabra while utiliza un for simplemente, como while, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otras variantes con for mismo, donde aplicaremos qué pasa si de acuerdo a una condición queremos que el for se detenga. Por ejemplo, nos puede pasar, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer el for infinito, lo vamos a por acá, no, está bien que se quede al final. Vamos a hacer, por ejemplo, un for igual y 2 puntos igual 1,
Recuerda, aquí utiliza punto y coma para separar, punto y coma, y menor igual a 10, vamos a ponerle, punto y coma, y más. Vamos a imprimir, sino que aquí por la variable, ahora sí, y dos puntos igual. Vamos a hacer que simplemente, vamos a poner esto en un condicional. ¿Qué pasa si i, recuerden nuestra variable, llega a valer 5? Si llega a valer 5, yo quiero que termine la ejecución. Hago un break, un salto del ciclo, o sea, rompo el ciclo. O sea, quiere decir que ya no va a llegar a imprimir 10, a imprimir hasta 10, sino que llegando al 5 se va a romper. Ahora, tenemos que hacer que haga, pues no hemos puesto que iba a imprimir, vamos a hacer una fmt, print número i, simplemente. Quiere decir que en vez, a diferencia del de arriba, que si llega al 5, que llega hasta su límite es el 5, aquí el límite es el 10, porque es menor o igual a 10, pero yo le he puesto que cuando la variable i, que es el contador, recuerden, interno, el contador llegue a 5, rompa el ciclo y salga de la ejecución, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa. Ejecuto de nuevo y tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, y como llegó a 5, no imprimió el 5. ¿Por qué? Veamos esto también. Esto lo van a ver es importante que lo entiendan. Por ejemplo, ¿por qué aquí no se imprimió el 5? Es fácil, porque la condición está antes de la impresión. Quiere decir que si bien la variable o el contador llegó a 5, porque recuerden que esto se repite hasta, ¿no? Empieza en 1 hasta 10, pero cuando llega el 5 dice break, o sea, rompe el ciclo y se acabó, no llega a imprimir el número fue. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos aquí adelante? Es importante porque en otros, para aplicaciones es importante, porque a veces dice por qué se ejecuta si está en un for. El orden es importante en esto, ¿no? Entonces ahora aquí sí va a llegar a 5, lo va a llegar a imprimir el 5 y va a terminar igual la ejecución del código. Me imprimo, ahí tenemos el 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la diferencia, ¿ven? El orden importa dónde he puesto la condición, si la he puesto antes o después. Entonces, para que lo tengan presente, ese es uno de las variantes. Aún hay otra con continue, que a diferencia de break, vamos a ver lo que hace. O sea, igual, for, vamos a hacer lo mismo, for i, exactamente lo mismo, pero con continue. Vamos a ver, impar, ya, ahí está. Para continue, recuerda que habíamos hecho con módulos para definir impares o pares. Lo que voy a hacer es simple, voy a darle un rango de números, contador igual del 1 hasta el 10, porque es menor o igual a 10, pero si el número, por ejemplo, el 1, porque empieza 1, el resto del 1 entre el 2 es 0, continue, salta a la siguiente iteración. ¿Por qué? Porque quiere decir que es par el número. Entonces, esto no va a mostrar una relación de números impares, no va a mostrar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. A diferencia de break, recuerden, continue sí va a seguir el ciclo, solo que va a saltar este valor. O sea, llega, oye, ¿sabes que este número es impar? Ya, no lo considero. Esto no, sale, rompe y de nuevo se repite el ciclo sin pasar, y esto se lo pasa por alto, pues, ¿no? Vamos a verlo. Y también tenemos los impares 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué? Porque cada vez que encontró un par simplemente salió del ciclo, pero no rompió el ciclo, sino que se lo saltó. Es el siguiente, allá es impar, no, saltó al siguiente, ¿no? Perdón, es par, en este caso es par, se lo saltó al siguiente, ¿no? Para hacer los impares, simplemente si el residuo es diferente, ¿cómo era el signo diferente? Vamos a hacer así, diferente de 0, ¿no? 0 continue. Y número, vamos a darle par. Entonces esto es lo contrario, ¿no? Aquí vamos a mostrar a los pares 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí está. Entonces tenemos eso, un ciclo, repetitivos. Entonces para repetir instrucciones de código y para hacer nuestro código más limpio, ¿no? No tenemos que hacer de nuevo todo, no tenemos que hacer toda una lista para imprimir simples números. Entonces para eso tenemos los repetitivos, tenemos con su break y con su continue, según la condición. A ver, ya vimos break, continue, muy bien. Entonces ahora ya podemos hacer un simple reto. Vamos a hacer una tabla de multiplicar simple donde le pasemos dos números y que multiplique esos números, ¿no? Por ejemplo, ingresa un número a multiplicar y le vamos a mandar un límite. Si le mandamos un límite, por ejemplo, ingresa el 5, número 5, límite 12, por ejemplo, o límite 20.
Y entonces, basado en esos valores, vamos a construir nuestro for, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pasar por alto todo esto para que no nos esté imprimiendo. Y vamos a hacer ese ejemplo rápido de la tabla de multiplicar. Vamos a poner igual. Vamos a declarar variable par número a multiplicar. Número, int. Cada número, ingrese un número para mostrar la tabla de multiplicar. Y bueno, aquí nos está diciendo que la tabla de multiplicar va a ser del, vamos a hacerlo así primero, más simple, del 1 al 10, ¿no? Vamos a hacerlo hasta el 12, la típica que te enseñan en el colegio, en primaria, del 1 al 12. Y simplemente va a tomar, va a ser un print, pero está bueno, le está dando un formato aquí, y este es un formato específico para las variables, ¿no? Pero vamos a hacerlo nosotros porque no hemos visto ese tipo de print. Vamos, para no tener confusiones, vamos a dar un print sin formato, print ln, así, y vamos a especificar los valores, ¿no? Del 1 al 12. Entonces multiplicación de número, que es el número que hemos dado, por i, ¿no? Entonces i va a empezar en 1, recuerden, hasta el 12 es igual a número por i. Entonces recuerden, estamos juntando valores nada más. Multiplicación de, por ejemplo, 5 por 1 igual a, hacemos la operación número por i. Entonces 5 por 1, 5 por 2, 5, y así hasta el 12 simplemente. Y vamos a ejecutar eso, ¿no? Vamos a ejecutar ese código y vamos a decirle que multiplique. Número, yo quiero la multiplicación del 9, ahí está todos los valores del 9, del 1 al 12, multiplicación 9 por 1, 9 por 2 y así todos los valores, ¿no? Una simple tabla de multiplicar. Vamos a hacerlo como le dije al principio. Vamos a ingresar el número límite en cada número. Vamos a poner fmt igual, ¿no? Print nada más. Vamos a pasarle al print. Ingrese número límite. Ingrese número límite a multiplicar. Número límite de multiplicación. Y vamos a declarar acá también límite. Ya está. ¿Dónde está? Límite. Pero voy a declararlo acá. Como son del mismo tipo, recuerden, lo puedo poner aquí en una sola línea, ¿no? Como límite. Y ya esto estaría de más. Este código aquí estaría de más. Ya está. Entonces simplemente aquí cambiamos nuestra variable, ¿no? Ya no sería del 12, sino sería hasta nuestro límite. Entonces, igual, tenemos el inicio, va a ser en 1 porque es una tabla de multiplicar, mientras sea menor o igual al límite. Y multiplicamos los números por i y número por i. Simplemente, lo único que le pasamos es el límite en realidad, ¿no? Entonces, declarar los números, límite y ya está. Entonces simplemente vamos a ingresar esos dos números ahora. Y vamos a pagarle número multiplicar 7 y quiero hasta el 15. Entonces ahí tenemos la tabla del 7 hasta el 15, ¿no? 7 por 1 hasta 7 por 15. Muy bien. Para eso nos sirve un for, ¿no? Vimos while, mientras, recuerden, se cumple una condición, for un número determinado de veces, ¿no? Si bien aquí le pasamos un límite, siempre le pasamos un límite para el for. Eso hay que tenerlo presente. Mientras que para el while hay que pasarle una condición. Entonces, muy bien, espero que les haya quedado claro. Vayan repasándolo porque mañana vamos a ver más proyectos ya combinando todas las estructuras de control. Entonces recuerden, ya tenemos el if, el switch, los repetitivos while y for. Bueno, en este caso en Go, for nada más y su variante tipo while, ¿no? Eso lo vamos a combinar en proyectos para hacer unos menús interactivos. Basado a lo que hemos visto, les voy a dejar unos retos que mañana, si no lo hacen, mañana los resolveremos, pero mañana veremos un proyecto principal. Le voy a dejar un reto, lo hay con 3 intentos, pueden usar un for, les estoy dando pista, un menú interactivo, aquí pueden usar un for infinito, un while, usar for infinito, con switch o pueden utilizar if. Yo en mi caso podría utilizar if aquí, como ustedes gusten, switch o if, voy a ponerlo aquí. Luego, en el tercer reto, suma acumulativa. Antes, recordar que un contador, recuerden, va incrementando su valor de 1 en 1. Un acumulador, para que lo tengan presente, va incrementando su valor
de acuerdo al valor que se le va pasando, pero va incrementando. Entonces para esto vamos a utilizar un acumulador para mostrar el total sumado, por ejemplo. Es igual que un contador, solamente este va acumulando valores. No necesariamente va de uno en uno, sino de valor en valor que se le va agregando. Aplican lo mismo que hicimos en contador, pero para acumulador. Muy bien, estos retos los resolveré mañana si es que ustedes no lo han hecho igual. Y nos concentraremos mañana en hacer un proyecto donde veremos toda la estructura de control combinada, ¿no? Con un if, switch y los repetitivos en un solo proyecto. Eso lo resolveremos mañana para pasar al siguiente módulo que vienen a ser las funciones. Muy bien, espero les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Repasen por favor. Gracias.